El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, admitió que están muy preocupados por la alta circulación de virus respiratorios que afectan a niños y adultos también. Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que hasta ahora no hay adelantamiento de las vacaciones de invierno y que el llamado es a aplicar en los colegios lo aprendido en la pandemia, como el lavado de manos y la ventilación de los espacios educativos. La Cámara de Diputados aprobó en general y particular el proyecto de ley que entre sus normas busca prorrogar la vigencia de las licencias de conducir que vencen en 2020, 2021, 2022 y 2023. Por lo anterior, se extiende su vigencia hasta el día y mes señalados en la licencia respectiva, pero del año 2024. La iniciativa obtuvo 134 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Así, será despachada al Senado. Continúo en la compañía de Musicop. Llega a los próximos minutos aquí el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del profeta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que nos acompañan todos los miércoles en este espacio de Radio Musicop. Somos Hablemos Legalmente. Les saluda José Manuel Baquedano en esta tarde de miércoles 17 de mayo con una lluvia no menor, lo que hace muy bien nuestros campos de Osorno en todo caso. Me acompaña Felipe Jordán y Juan Carlos. Buenas tardes, colegas y amigos. Hola José Manuel, hola Juan Carlos. Saludamos a auditoras y auditores. Nuestra nueva edición de miércoles 17 de mayo. Felipe, Sí, José Manuel, gusto en saludarlos y a través de ustedes saludar a quienes nos escuchan en la provincia, en la región y también a un nuevo radio escucha que me comentó que nos iba a escuchar hoy día, Miguel Pichún, que trabaja como InDriver, así que confío que nos esté escuchando y al mismo tiempo que los pasajeros que lleve también nos escuchan. Sí, bueno, los potentes micrófonos Radio Musicop, claro, hace que esta señal sea urbi et orbe casi, ¿eh? Salimos con mucha fuerza en la provincia de Osorno, no solo en la provincia de Osorno, en la región de los lagos, de los ríos también. Recordemos que este programa se transmite por el auspicio de Dharma Producciones, CJO Osorno y auspiciadores asociados. Bueno, vamos a abrir la fría tarde ya de hoy miércoles, conversando de un tema que ojalá no fuera tanta noticia, ojalá que no hubiese necesidad recurrente de volver sobre esto, pero la verdad de las cosas es que es casi imposible, sobre todo para nosotros los osorninos, que estamos vecinos de la zona roja. Nosotros, la región de los ríos, nuestra vecina región de los ríos, estamos, la verdad, al lado de la zona roja. Vamos a hablar del tema de lo que está pasando en la macrozona sur. Ya sabemos que se prorroga el estado de emergencia por una vez más. También sabemos que hay voces alzadas que dicen que el estado de emergencia ya no es suficiente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo que ataca despiadadamente en esa zona geográfica del país. Sin llegar más lejos, hemos sabido hoy día la verdad de las cosas, mis queridos auditores y panelistas que me acompañan. Hoy día, en el siglo XXI, en este estadio de cosas, la verdad es que mantener secreto es casi imposible. Si bien es cierto, a lo mejor en el pasado, gobiernos dictatoriales o gobiernos autoritarios podían manipular la información, podían compactarla, podían meterla bajo la alfombrita, guiarla derechamente para que no salieran ciertas cosas y otras cosas que le interesaba al gobierno autoritario sí salieran, ¿no es cierto? Hoy día con los medios es imposible. Por lo tanto, es tapar el sol con un dedo, pretender que los hechos de violencia reiterada
sistemática que azotan la macrozona sur no sean conocidos por el país. Es imposible por el periodismo en que cada ciudadano hoy día es un reportero en potencia gracias a las redes digitales, gracias a las redes sociales. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene tapar el sol con el dedo? Esa es la primera reflexión que yo quiero hacer antes de entrar al fondo del asunto. ¿Qué sentido tiene instruir incluso a los canales oficiales de comunicación, léanse todos los noticieros de las 21 horas, en orden a bajarle el perfil a ciertas noticias? Porque muchos dirán, bueno, al santiaguino, sabemos que Chile es centralista, por una tradición histórica, Chile es centralista, de manera que lo que no pasa en Santiago no tiene tanta importancia, puede ser de alguna manera manipulado, puede ser bypaseado. Lo que para los que están en el norte, que tienen otra gama de problemas iguales de graves, iguales con estados de excepción, hablo del problema de la migración, también es un tema profundo que le cala hondo. ¿Y por qué quiero tocar este tema hoy día? Porque quiero poner en tabla una discusión bastante delicada, me atrevería a decir yo, no solamente por el juicio de valor que conlleva el hecho pristino de que en esta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico el Estado está perdiendo la batalla del Estado. Esa es la razón por la cual en la macrozona sur se han alzado voces partidistas, de que sería conveniente avanzar en un grado más para declarar en estado de sitio toda la zona roja, toda la Araucanía. Pero antes de tocar ese tema, quiero recordar con la audiencia y con mis compañeros panelistas ciertos hechos que también llaman mucho la atención de lo que está pasando en la zona roja. Fíjense ustedes que la semana pasada, para ser exacto, el viernes 12 de mayo recién pasado, fuimos testigos de que los gendarmes de la cárcel de Angol, situada en la zona roja, acusaron privilegios de comuneros mapuches que están cumpliendo penas privativas de libertad, muchos en calidad de imputados, algunos sentenciados o rematados, muchos en prisión preventiva. Y estos privilegios que están alegando, ¿no es cierto?, incluyen el uso de piscinas, de asados, hasta de un sillón sexual. No entiendo mucho eso del sillón sexual, pero los gendarmes denuncian que introducen al penal cuchillos, celulares, chicha artesanal, estas cosas, digamos, de una piscina inflable estas armables, piscinas inflables con agua caliente en horario extendido, que introducen animales, corderos, con el fin de faenarlos y hacer asado al interior. Y todo esto a vista y paciencia de todas las autoridades, ¿no? De todas las autoridades. Corderos vivos, o sea, que entren a un penal, nosotros los que ejercemos en el área penal, los que por nuestra profesión, por nuestras actividades, entramos a un recinto de gendarmería, sabemos lo estricto que son. Yo hablo por lo menos en Osorno, hablo en Puerto Montt, hablo en Valdivia, que son los centros de cumplimiento penitenciario más cercanos que más o menos he tenido a la vista, que el registro es bastante serio. Por lo tanto, llama la atención que en Angol los comuneros tengan estas libertades tan inexplicables para entrar, sacos de papa, bebidas energéticas, corderos vivos para hacer asados, piscinas, etc. No solamente eso, también gendarmes que los secuestran, ¿ah? Los secuestran, los meten en ciertas dependencias, digamos. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí dónde está la autoridad penitenciaria? ¿Dónde está el Estado? ¿Qué les parece hasta aquí lo que estoy comentando, Juan Carlos y Felipe, respecto a esta materia? O sea, sin duda que es escandaloso, porque son privilegios carcelarios que la población no tiene, y además son elementos que llaman mucho la atención. Cuando uno hace la declaración de renta en abril, debería ya en esta época el Estado proveer el informe en el que se ven los gastos que hace el Estado, y el Estado gasta más plata en un privado de libertad que en un paciente, en un consultorio. Entonces, en ese sentido, considerando esa situación, el ciudadano de a pie que trabaja de sol a sol dice, bueno, ¿por qué entonces se gasta tanta plata en esta situación? Y más aún, si vemos la situación de los comuneros que tú mencionas, uno dice, esas personas están ahí por terrorismo o por otros delitos,
y sin embargo se les trata incluso con preferencia por sobre otra población carcelaria, que en sí mismo igual tiene una atención preferencial por parte del Estado, dado que están bajo custodia del Estado. Así que en ese sentido es escandaloso para el ciudadano de a pie, el esforzado, el que paga impuestos, y al mismo tiempo debería llamarnos la atención respecto a qué pasa con el resto de la población carcelaria, que vive en condiciones bastante deplorables frente a esta situación de los comuneros. Es escandaloso. Así pareciera ser, Felipín. No, lo que me llama la atención, yo pensando al tiro, cómo El tratar de sillón. meter. No, o sea, más allá del sillón, que sí, me gustaría saber para qué sirve el sillón, así de manera concreta. El sillón sexual. Erótico, el sillón sexual, no erótico. Sino que, o sea, imagínate meter corderos vivos. O sea, tú sabes que al cordero le puede hacer un pequeño tajo, ¿no es cierto? Y le metes, no sé, 100 gramos de coca o le metes marihuana, que sé yo, lo cierra y lo metes para adentro. Le podría meter hasta, no sé, cualquier cosa, lo he dicho. Entonces, claro, es un tema de película, o de estas novelas de García Márquez, no sé. Estuviéramos en Macondo, Esto es la un cárcel de tema, Macondo. sí, yo sería quizá un poco más dramático. Esto es un tema que supera cualquier película, porque uno se pregunta, a ver, ¿qué está pasando en la zona roja? Hay una zona, no es un estado de normalidad el que se vive hace mucho rato en la Araucanía, en el Biobío, en la Araucanía, ¿no es cierto?, en Los Ángeles, también en la región de Los Ríos. Pero convengamos de que cuando el Estado logra capturar, apresar y someter a juicio, ¿no es cierto?, con todas las garantías de un debido proceso, desde luego, a comuneros mapuches que están acusados de terrorismo, uno espera que el periodo de privación de libertad no sea ni más ni menos estricto que el resto de la población penal del país. Y ya estoy diciendo y doy testimonio como abogado penalista que en las cárceles que uno entra, incluso invocando la calidad de abogado, igual tiene que pasar por el control de máquinas, el escáner y todo el tema. Por lo tanto, aquí solamente puede haber una lectura. Esto pasa en Angola, en la cárcel de Angola, porque hay colusión. Hay colusión de funcionarios de gobierno con el terrorismo. Así de grave es lo que estoy diciendo y así de perturbador para la población. Y esto, fíjate, esto de que hay colusión, que sería como la única manera de explicar un poquito el por qué ocurren estas situaciones que son inéditas, es decir, estamos a la altura de países muy bananeros. Con esta situación de Angola quedamos a la altura de países sumamente bananeros. En una entrevista que un medio de prensa digital le hace al diputado por la Araucanía, Andrés Joanet, señala este diputado, que no es precisamente de derecha, señala, comillas, los grupos radicalizados están conectados con el gobierno. Están conectados con el gobierno. Y estoy buscando aquí la cita exacta. El periodista le pregunta, hace un rato mencionaba que había nexos entre funcionarios del gobierno con la CAM. Y el diputado Joanet dice, efectivamente, y así ocurrió el año pasado con asesores, como por ejemplo el Seremi de Salud, que rápidamente fue cesado en sus funciones. Había sido uno de los fundadores de la CAM. Y hay otros cargos que va a tener que revisar el gobierno de Gabriel Boric, para ver efectivamente cuáles son las vinculaciones de funcionarios respecto de grupos radicales de la Araucanía. Este es un tema temeroso de avanzar en la región de la Araucanía. Tiene temor de avanzar contra los grupos radicalizados, porque yo creo que los grupos radicalizados, es decir, el terrorismo, entendamos que grupos radicalizados son grupos terroristas que operan en la Araucanía, están conectados con el gobierno, están conectados a través de funcionarios de gobierno. Y más aún, dice el diputado Joanet, dice, hay personas que están trabajando en el gobierno que han estado vinculados a grupos más radicales sin lugar a dudas. El periodista le pregunta, ¿hay pruebas de eso? Porque son graves las afirmaciones del diputado, convengamos. Y dice, pero claramente que sí. El año pasado, un asesor de prensa había sido uno de los fundadores de la CAM. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Qué me dicen ustedes? Un diputado de la República, que no es cercano a la derecha, dice claramente que estos grupos radicalizados, hay funcionarios del gobierno que de alguna manera lo amparan. Sí, pero tiene lógica si lo volvemos a vincular con el tema de la cárcel de Angola y de los privilegios de los comuneros que pueden
hacer y deshacer y entrar las cosas que se le ocurren y hacer prácticamente fiestas y bacanales sin que el Estado diga nada. Es que, yo entiendo el escándalo, pero lo que me pasa ahí, José Manuel, es que uno de los requisitos para que haya corrupción es precisamente que, incluso para el crimen organizado, es que se necesitan que hayan funcionarios públicos, no solamente funcionarios de gobierno, que estén coludidos, que hagan la vista gorda. Entonces, si no, no habría crimen organizado, no existirían estas bandas criminales y terroristas. O sea, entiendo el escándalo, pero también pongo sobre la mesa de que si no fuera así, no se cumplirían con las condiciones de posibilidad de estos grupos. Por otra parte... Bueno, pero eso en ningún caso bajarle el perfil a la noticia, es decir, yo encuentro No, sin duda. escandaloso, pero o sea, Es realmente... escandaloso, sí, eso estamos de acuerdo. Pero ¿Cómo a lo que voy explicar, es que, cómo entender la situación de la Araucanía si estamos viendo este tipo de cosas? ¿Ah? no, sin duda, y es tan escandaloso igual como lo que ocurre en el puerto San Antonio, digamos, con funcionarios de aduanas, porque si no hubieran personeros del Estado, agentes del Estado, que estén implicados en esta forma criminal, lo cierto es que no existirían el crimen organizado o estos grupúsculos terroristas. Y por eso es tan complicado que la persecución sea tan efectiva, porque estos grupos están en posiciones de poder gracias a estos funcionarios públicos que se venden, o en jerga indígena, los yanaconas. Entonces, en ese sentido, digamos, es escandaloso, pero no es sorpresivo porque es condición de posibilidad para. Y por otra parte, respecto a lo que dice Joanet, si bien la CAM es un grupo sin duda terrorista, lo que me es más escandaloso es que tengan vínculos con otros grupos que están más a la izquierda que la CAM. Y eso, porque la CAM, por ejemplo, no atenta contra las personas y tampoco la CAM está vinculado hasta ahora con la droga. Y han sido los grupos que se han escindido de la coordinadora Arauco Mayeco la que han entrado en esa lógica. Entonces, que aún hayan funcionarios de gobierno que están identificados, en este caso por el diputado Joanet, ejerciendo funciones con grupos que son incluso aún más radicales, es aún más escandaloso. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los nombres y por qué esas personas todavía siguen en los cargos? Esa es la pregunta del millón. Ahora, yo discrepo contigo, la CAM es una organización terrorista. Ahora, que haya fracasado el intento de que No he el dicho lo Tribunal contrario. Constitucional... He dicho que es terrorista, pero que el modus operandi de ese grupo terrorista es distinto a los otros grupos más ultra, que es lo que Joanet también dice que también tienen vínculos con el gobierno. O sea, ahí uno no entiende cómo el Tribunal Constitucional no declaró como terrorista, digamos, todas las actividades que hace la CAM en la zona roja. Ahora fíjate, otro elemento de juicio más. La semana pasada, el miércoles para ser exacto, también a la Araucanía dispararon un tren de carga con armas de alto poder destructivo, un tren de carga. Quemaron un auto, nada nuevo porque esto es pan de cada día, y hubo una alarma por el atentado en la ruta 5 Sur, ¿ya? Esto ocurrió la noche del miércoles pasado, ¿no es cierto?, en que se quema una camioneta en la misma línea férrea, digamos, que une Victoria con Curacautín, y esto motiva a que Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, declarara también en un medio digital que han llegado a tal gravedad estos hechos que el jefe de la Defensa Nacional, desplegado en la macrozona sur, ha declarado que en términos de definición de riesgo es una alerta roja, lo que significa que hay un 50% del contingente en la zona que se despliega para cumplir labores de control y de fiscalización. Además del aumento de dotación de la policía uniformada, que se van a trasladar más helicópteros a la zona, ¿no es cierto?, con la esperanza de producir más inteligencia. Que aquí, nuevamente, lo he dicho en programas anteriores y lo reitero ahora, aquí también una de las razones por las cuales ha sido tan difícil para el Estado controlar el problema del terrorismo de la macrozona sur es por la deficiente inteligencia que se maneja, es por la debilidad de la inteligencia que produce el Estado, que muchas veces se explica no porque tengan tecnología deficiente, siempre la tecnología es esperable que sea mejor, ¿no es cierto? Pero el tema es que el Estado aplique la inteligencia para fines de conseguir información útil para desarticular estos grupos y no aplique las operaciones de inteligencia para espiar a funcionarios públicos. En el caso del ejército se vio,
como había en general, e incluso un general que fue condenado a inteligencia por hacer espiar, digamos, a funcionarios que estaban sumariados e investigados, me refiero propios militares. Por lo tanto, que hasta un ministro de Corte de Apelación ahí también le salió bastante caro el haberse prestado para autorizar una operación de esa naturaleza, de esa envergadura. ¿Sí, Juan Carlos? Sí, a propósito de eso, el día de ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados expuso un conocido nuestro, un amigo que ha compartido micrófono aquí en este programa, Rodrigo Vera Lama, precisamente abordando los desafíos en cuanto al sistema de inteligencia. Aprovechemos de enviarle un saludo. Enviémosle un saludo a Rodrigo. Invitémoslos también próximamente, siempre es bienvenido. ¿Y qué decía al respecto, oye? No, en sintonía con lo que tú estabas diciendo ¿Vera recién. Lama? Iba ¿Está en la ahí? misma línea que la tuya, en cuanto al uso de la inteligencia y a obtener mayor inteligencia. Creo que José Manuel quedó pegado, o fui yo. No No, sé si me perdí yo o se perdieron ustedes. Tengo mis dudas. bueno, para que los radioescuchas sepan que estamos al aire, así que en un día de lluvia estas cosas pasan y no sé si eres tú, Felipe o yo, o los tres, pero No, algo está yo pasando los he con la estado señal. escuchando a todos y los dos se quedaron callados en un minuto, así que el único que está en sintonía aquí soy yo. Ya, parece. No, es que ahí sí se produjo. Bueno, estas son las cosas de los días de lluvia en el sur de Chile. Algo te había preguntado de Vera Lama, algo interesante? Bueno, o sea, la exposición fue bastante interesante, pero apunta en la misma dirección de lo que estaba señalando José Manuel, en el sentido de mejorar la inteligencia y un buen uso de la inteligencia. Y un buen uso de la inteligencia, efectivamente. Entonces, bueno, en este concierto, y a esto hay que agregar al consejero, al nuevo miembro de la Comisión Constituyente, o el consejero, como se llama ahora, Urban, también la noche de terror que experimentó, que lo acribillaron a balazo, digamos, o sea, lo intentaron atacar en su camioneta, en su vehículo, con su familia, por lo tanto, estos hechos de violencia no cesan. Ahora, cuando digo yo al principio de mi exposición, dice el intento por manipular la noticia, por bajar el perfil, me refiero que los chilenos nos enteramos de todo esto básicamente por los medios digitales. Si ustedes ven las noticias que da Megavisión, que da TVN, que da el Canal 13, entre otros informativos locales, generalmente esto tienden a bajarle el perfil, bien digo. Pero es imposible tapar el sol con un dedo porque la información está disponible y llega, pero salvajemente por las redes digitales, que quizás sea el mejor descubrimiento del siglo XXI para amparar la democracia, porque llega un minuto en que las redes digitales efectivamente ayudan a mantener la democracia, a que el ciudadano esté informado, tenga derecho a opinar, tenga derecho a hacer solicitudes a la autoridad pública en este sentido. Y la última solicitud que se está haciendo, que hay parlamentarios de la UDI que lo están propugnando, es transformar, intensificar el estado de excepción de emergencia y mutarlo por el estado de sitio, para la zona roja, la región de la Araucanía, el Biobío. Una medida bastante más intrusiva. Los abogados sabemos que el estado de sitio, además de restringir las libertades, el toque de queda, todo eso, que también se puede hacer con emergencia, pero es el control total de la región declarada en estado de sitio. El Estado de Derecho se anula. El Estado de Derecho se anula en un estado de sitio. El Estado de Derecho se anula en un estado de sitio. Hay que distinguir. Aquí voy a poner la típica respuesta del estudiante de Derecho en un examen. Hay que distinguir. Bueno, convengamos, o sea, que el Estado... no tienes derecho, o sea, se acaba la libertad de tránsito, se acaba la libertad de reunión, se acaba, ¿no es cierto?, la inviolabilidad del hogar. Bueno, efectivamente hay derechos fundamentales y garantías. A todo esto yo no estoy abogando por esto. Estoy exponiendo únicamente los ingredientes que se han cocinado en la parrilla nacional en esta materia en las últimas horas. Y hay voces que abogan, digamos, por intensificar la medida excepcional a un estado de sitio que, como bien señala mi distinguido colega Felipe Jordán, es bastante más intrusivo en cuanto a medidas y en cuanto a la restricción de las libertades y derechos fundamentales que el estado de emergencia. Pero el Estado de Derecho se anula, no estoy muy de acuerdo, porque fíjate que las constituciones de los países en general
para proteger la democracia, para proteger el Estado de Derecho, contemplan remedios o mecanismos de excepción, y de ahí la palabra excepción, no es la generalidad. Es altamente esperable que uno nunca tuviese que recurrir como autoridad a impetrar estos estados que alteran el orden institucional de la República. Nadie lo desea, nadie lo quiere. Pero la fuerza de los hechos en una región de los ríos, bien digo, sí, de los ríos también, pero de la Araucanía y del Biobío, que hace mucho rato la población lo lleva pasando mal, no duerme bien por las noches, hay un alto índice de depresiones bastante acentuada en la gente, ¿no es cierto? La seguridad ciudadana ya no existe. Entonces, bueno, esto es un poquitito como volver, como decía Hobbes, ¿no es cierto?, en su obra El Leviatán, a volver a potenciar al monstruo bíblico del Leviatán, que es el Estado a cambio de seguridad, ¿no es cierto? Por lo tanto, los súbditos, la población tiene que ceder libertades al Estado para que el Estado, en contraprestación, como buen contractualista que era Hobbes, en contraprestación en este pacto social, el Estado pueda de alguna manera propender a la seguridad tan deseada por la comunidad, ¿ya? Ahora, dicho esto, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿están las condiciones físicas, están las condiciones de medios, de recursos humanos, me refiero a todo esto a la Fuerza Armada y Carabineros, para poder efectivamente mantener un estado de excepción que ya no va a significar mantener patrullas militares y de carabineros en determinadas comunas o provincias? Porque el estado de emergencia en ese sentido es localista. O sea, yo intervengo policial y militarmente una determinada provincia, una determinada comuna o varias comunas. Pero cuando hablo de estado de sitio estoy diciendo yo intervengo todo el paño completo. Lo que significa, evidentemente, que si hoy día estamos, no sé la estadística, pero por decir números para que se comprenda la idea, si hoy día estamos con el 50% de las fuerzas militares y policiales empleadas en ese cometido, con un estado de excepción vamos a llegar al 80%, si es que no al 100%. Y la pregunta es, ¿tenemos militares y tenemos policías que estén en condiciones de dar abasto a esta situación? Yo no sé la respuesta, la verdad, la desconozco, pero es un interrogante que es interesante dejarla planteada, porque me da la sensación, por lo menos la ministra Toá, la ministra del Interior, que era contraria al estado de sitio, en una entrevista también en un medio digital, Carolina Toá dijo que ella no veía el estado de sitio como necesario, que para ella no era necesario extremar a ese nivel las cosas, y apuntaba a que sí era necesario mejorar la inteligencia, ¿no es cierto?, mejorar los recursos humanos y técnicos y materiales para combatir el terrorismo y el narcotráfico, pero un estado de sitio ella no estaba muy segura. Y apuntaba un poco a esto, a dónde sacamos la gente, digamos. Ustedes deben saber, y esto lo sé muy bien porque como tantas veces lo he dicho, yo fui oficial de justicia, fui fiscal militar en esta provincia, por lo tanto conozco un poco el tema. Y la verdad es que los colegas, abogados militares que están prestando apoyo en la zona con estado de emergencia, tienen turnos 24/7. La verdad es que el recurso humano está sobreexplotado, no hablo solo de mi área, que somos abogados, sí, más aún los oficiales de línea, más aún los oficiales de armas, más aún los oficiales de los servicios logísticos, por supuesto, y también no menos importante, los oficiales de sanidad, ¿no es cierto?, todo el aparato sanitario que se moviliza en estas cosas. Por lo tanto, la verdad es que yo no sé si eso es viable o no, pero lo que sí sé es que aquí no se puede pretender tapar el sol con un dedo y dejar el laissez-passer, laissez-faire, no me acuerdo exactamente la problemática. Eso, tú me corriges. Así que veamos, esta es una noticia en desarrollo, veamos cómo se van a dar las cosas en los próximos días y esperemos que no tengamos que ser tan recurrentes en este programa y en tantos otros a nivel nacional para hablar de este tema de la macro zona sur, de la zona roja, y cómo cada día el Estado de Derecho está muriendo a la luz del terrorismo, de la violencia, y cómo nos damos cuenta de que los comuneros mapuches están en una situación casi de inviolables e intocables, que hasta en las cárceles les abren las puertas para hacer de las suyas en fiestas y cosas por el estilo. Eso, ¿algo quería decir? Antes del corte comercial, simplemente
apuntar de que, claro, esta propuesta de la UDI no se entiende sino por la paliza que le dio el Partido Republicano el 7 de mayo, entonces están tratando de marcarse aún más a la derecha como para hacer una señal a su electorado, lo cual es preocupante porque el estado de sitio, como decía Felipe, es hablar de un estado de excepción aún mayor, aún más intenso. Y yo tengo mis dudas, si es que el Estado no ha sido capaz, ¿por qué deberíamos entregarle mayor espacio de arbitrariedad al Estado? Yo tengo mis dudas si deberíamos hacer un voto de confianza con un Estado que ha sido incapaz de incluso utilizar sus medios. Toda la razón. Como ciudadano tengo mis dudas si es que le entrego esa restricción a mis libertades en No esta hay circunstancia. no hay ninguna seguridad, como dice, ya, aquí voy, por último podemos seguir hablando 5 minutos más después del corte, pero efectivamente no se ha avanzado nada, nada. Esa es una cuestión que no se entiende, ¿eh? Aumentó en un 50% el destacamento militar, pasan estos hechos de violencia que, y yo sé que es complicado porque estos compadres con la lógica, ¿no es cierto?, de la guerra de guerrilla, aparecen por cualquier lado. Eso es. Pero en definitiva tiene que haber, como dice José Manuel, una inteligencia mínima. O sea, aquí estamos al debe absolutamente. O sea, aquí no hay un aparato de inteligencia y si existe, como tal, funciona como el forro de mal. Así parecerá ser. Perdón por Bueno, mi francés, pero... no, está, con la claridad que te caracteriza, Felipe, eso está muy bien. La autenticidad y la espontaneidad son valores que hoy día cuesta mucho conseguir. Y tú eres un fiel exponente de eso por lo demás. Tú y Juan Carlos, que duda cabe. Bien, pues vamos a un breve corte comercial y seguimos en el segundo bloque. 18:29. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial. Además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Centro Jurídico Osorno. Trabajamos con el más alto compromiso con nuestros clientes. Centro Jurídico Osorno, un estudio de abogados que ofrece un servicio profesional en las áreas civil, comercial, penal, tributario, administrativo y laboral, desarrollando 3 plataformas principales de servicios: asesoría, litigación y gestión de proyectos. Centro Jurídico Osorno. Visite nuestra web cjo.cl o directamente en nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno. Gendarmería de Chile, a través del Centro de Educación y Trabajo, CET, cumple con el ideal humanitario y logra quebrar el encierro de la cárcel tradicional a través de una serie de proyectos productivos. Permite que los sancionados trabajen remuneradamente. La sala de ventas de productos del Centro de Educación y Trabajo de Osorno cuenta con diversos productos de primera calidad, como son pan de molde y corriente, manteca, longanizas y huevos de campo. Centro de Educación y Trabajo de Osorno los invita a conocer nuestra sala de ventas ubicada en Conrado Antauer 1399 en la ciudad de Osorno.
Este otoño lo hacemos más cálido con nuestra música. Musicop 96.5 y online musicop.cl. En Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Bueno, estamos de vuelta ya de estos avisos publicitarios tan necesarios para estar al aire, ¿no es cierto? Tal cual. Seguimos entonces con la marcha del programa, habiendo agotado esta exposición del primer bloque. Y claro, y recordándome a propósito del colega Veralama, se va a ser bien interesante invitarlo. Yo lo voy a contactar ahí para que nos acompañe en las clases, en las futuras sesiones. Y bien, tenemos que seguir entonces, y me da la impresión que viene la exposición tuya, Juan Carlos. Sí, mira, yo creo que es más importante la de Felipe, por lo que quiero comprimir mi presentación para simplemente informar a la ciudadanía. Y esto dice Perdón, no te sientas disminuido frente a los temas que yo voy a plantear, así que si quieres puedes hablar unos 3-4 minutos. El tema de la ISAPRE también, si bien yo no soy, digamos, cliente de la ISAPRE, me interesa entender qué es lo que está ocurriendo, así que ahí voy a estar también tomando nota, por eso me interesa escuchar. Pero simplemente... pero no quiero... soy cliente de la ISAPRE, pobrecito, Claret. Pobrecito. Oye, estoy en FONASA y me entrega mayor cobertura. Ahora que los médicos no quieran estar en FONASA, ya es otro cuento, pero... Otro cuento. Me acordé de una amiga que tiene esa musiquita. Así. Oye, así que, mira, ¿qué es lo que ocurre? El pasado 18 de abril se publicó en el Diario Oficial, es decir, ya es ley de la República y por lo tanto se presume conocido por todas las personas, la ley 21.554, que dice relación con los derechos de aseo. Los derechos de aseo, generalmente nosotros los escuchamos, muy pocos lo pagan, y tiene que ver con la gestión de la basura. Se presume que una vivienda, no solamente una casa, habitación, sino también un kiosco, alguna oficina, puede botar hasta 60 litros de basura diaria. Sobre 60 ya es basura industrial, desechos industriales, y eso tiene otro estatuto. Hay modificaciones a la ley de rentas municipales que en uno de sus tantos artículos, los primeros artículos, establece lo que se conoce como derechos de aseo, que no es en sentido estricto un impuesto, pero sí es, digamos, una cuota que no solamente las casas de habitación, sino también las oficinas, los kioscos también deberían pagar. No lo pagan todos, se necesita que el avalúo fiscal sea desde los 14 millones. Las viviendas bajo 14 millones están exentos del pago de derechos de aseo, y generalmente para las viviendas que pagan contribuciones, los derechos de aseo se pagan con cada pago de contribución, es decir, cada 3 meses, 4 veces en el año. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que las contribuciones las pagan viviendas aproximadamente sobre 39 millones. Entonces, hay un margen de la población que tiene la vivienda evaluada por sobre 14 palos, pero menor de 39, y esas personas no pagan contribuciones. Entonces, ¿cómo pagan los derechos de aseo? Lo cierto es que deberían pagarlo en las oficinas municipales o por internet. El tema es que no se suele hacer. El tema es que esa deuda se acumula, genera intereses, porque el pago no es mucho, pero si se va acumulando la deuda, evidentemente puede sumar, y para las compra-venta de propiedades puede ser un impedimento, o mejor dicho, un desincentivo a futuro a los compradores. Entonces, quien quiere vender una casa, generalmente igual debería consultar la situación de los derechos de aseo en la municipalidad respectiva. El tema, que como no es un impuesto, sino que un derecho, los impuestos prescriben en 3 años, mientras que los derechos prescriben en 5. Entonces, antes de la publicación de esta ley, la 21.554 del 18 de abril, la prescripción de deudas que ya han pasado 5 años, hoy día estamos a 17 de mayo, es decir, todas las deudas que son anteriores al 17 de mayo del año 2018 se deben alegar, es decir, la prescripción
no opera de facto, sino que tiene que ser declarado por un tribunal. Y ese era el Tribunal de Letras acá en Osorno, cualquiera, el primero o el segundo, en donde un abogado tenía que solicitar que se declarara la prescripción de la deuda, y con esa sentencia, después el propietario va al municipio y dice: municipio, declare prescrita todas estas deudas, yo no las voy a pagar, le voy a pagar solamente las vigentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley 21.554 otorga facultades a los municipios, como los municipios, en tanto sujetos de derecho público, solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente señala. Como la ley no hablaba de condonar deudas, ni de repactar deudas, ni de condonar los intereses o repactar intereses, los municipios dejaban en manos de la justicia esto. Pero con la ley 21.554 esto se corrige y se le otorgan facultades explícitas para que el municipio, con acuerdo del Consejo Municipal presidido por el alcalde y los concejales, puedan entonces establecer una política comunal en el sentido de decir: ya, a todos los que tienen una deuda anterior al 17 de mayo del 2018, se les perdona toda la deuda y se acabó. O, dadas las circunstancias, se puede repactar, se puede condonar. Y esa es una discusión que en el Consejo Municipal, la última semana de abril, comenzó a darse, y ahora a finales de mayo se espera retomar. Es decir, el municipio prontamente debería darnos una noticia sobre esta materia. Pero, ¿por qué también esta ley es importante para desdicha de los abogados? Es que abre una ventana de oportunidades por un año. Es decir, hasta el 18 de abril del 2024, cualquier persona titular de una deuda de derechos de aseo, ya no es necesario que con asistencia de un abogado, con asistencia letrada, solicite la prescripción en los juzgados de letras o en los juzgados civiles, sino que puede, digamos, de motu propio, acudir a un juzgado de policía local y solicitar por escrito, sin asistencia letrada, a través de una carta, que sea el juez de policía local el que finalmente declare prescrita la deuda. Pero esto no va a ser por siempre, es solamente por un año. He conversado con funcionarios de los juzgados de policía local, a quien aprovecho de saludar, sobre todo a los del segundo juzgado de policía local, porque en este momento están tramitando 22.000 multas por no votar en el pasado plebiscito del 4 de septiembre, así que tienen 22.000 causas que tramitar por esa materia, más todos los otros procedimientos, que no son pocos. Así que en el segundo juzgado todavía esto está en pañales, no así en el primero, donde ya también se puede acudir, digamos, y rellenar los formularios y dar una expedita tramitación a quienes estén en situación de morosidad respecto a los derechos de aseo. Puede hacerlo cualquier persona, lo importante es que presente la solicitud al juzgado de policía local o espere la determinación que tome el municipio de aquí a, esperemos, final de mes, a los primeros días de junio. Eso contarles. Interesante, ¿eh? Interesante la normativa. Así que excepcionalmente se valida a la Judicatura de Policía Local para declarar prescripciones sobre esta materia. Exacto. Un buen dato para el usuario, ¿eh? El que quiera blanquearse, digamos, en el sentido de quedar deuda cero. El consejo sería que fueran a los juzgados de policía local para que se beneficien de esta normativa en cuanto a derechos de aseo se refiere. Pero 22.000 causas son las que se podrían potencialmente abrir o las que ya están. No. Hay No, 20, lo que contaba era que el segundo juzgado de policía local, aparte de conocer estas causas de derechos de aseo y todo lo que la ley o las leyes le encarga, hoy día están tramitando 22.000 causas, aparte de todas las causas, solamente por las multas para quienes no sufragaron en el plebiscito del 4 de septiembre. O sea, el segundo juzgado de policía local está un poco sobrepasado, pero si acuden al primero, probablemente la solicitud de derechos de aseo va a ser más expedito. Ahí está. Gracias, Juan Carlos. Interesante tema, informativo para la audiencia, desde luego. Don Felipe, ¿con qué nos va a deleitar en lo que queda del programa? No, mira, es un tema bastante, bueno, que está en la palestra en estos últimos días. Bueno, ya hace un ratito, ya un par de semanas que está en la palestra, pero más que nada esta semana, que dice relación con el tema de la crisis de la ISAPRE, el tema de la ISAPRE. La crisis de la ISAPRE, claro. En definitiva, bueno, para contextualizar un poco,
Imagino que todos sabrán de que la Corte Suprema sacó un fallo a raíz de todos los recursos de protección que se estaban presentando y hizo ahí una interpretación y determinó, ¿no es cierto?, de que la ISAPRE desde el año 2020 que salió, ¿no es cierto?, un instructivo donde se establecía esto, pago único, ¿cómo se llama el concreto? Eso se llama, vamos un segundo. ¿De devolución de excedente? Sí, no. Esa es la tabla de factores. Entonces, estableció una tabla de factores, porque antiguamente la ISAPRE distinguía para cobrarte el plan por varios factores: edad, sexo, y sexo básicamente en tema de las mujeres, para saber, ¿no es cierto?, si estaban o no en edad fértil. Si estaban en edad fértil te cobraban más, el plan era más caro que si no estabas en edad fértil. También le cobraban a las guaguas menores de 2 años. Entonces, después del 2020, la Superintendencia de Salud saca un instructivo y dice: de aquí para adelante va a haber una tabla única y usted no va a poder diferenciar por edad, no va a poder diferenciar por sexo, no va a poder cobrarle, entiendo también, no va a poder cobrarle a los niños menores de 2 años los planes. Entonces, eso, y bueno, eso la Corte Suprema dio una instrucción de que la Superintendencia tenía que sacar a su vez, ¿no es cierto?, un instructivo donde se determinara lo que tenía que devolver la ISAPRE producto de haber estado estos 2 años cobrando de más, cobrando en definitiva caro, y la forma de devolverlo. Entonces, todo esto generó un tema espantoso, porque la semana pasada creo que del Ministerio de Salud se determinó que lo que tenían que devolver la ISAPRE por estos cobros en exceso eran $1.400 millones. 1.400 millones de dólares. Una brutalidad. Una brutalidad. Entonces, obviamente que la ISAPRE, con toda razón, saltan y dicen: no, aquí la cuestión va a quedar el colapso. Y esta suma por todos los recursos de protección que reiterada y sucesivamente todos los chilenos afectados por esta situación fueron interponiendo. Entonces, y las Cortes acogiéndolo, digamos. No, pero fíjate que no, no, porque no todos los recursos de protección eran por lo mismo. Había algunos recursos de protección que eran por el tema GES. Claro, pero la gran mayoría era por alza en los planes de la ISAPRE. En el alza por planes de la ISAPRE. Pero ojo, esas eran las alzas que la ISAPRE cobraban en la mayoría de los casos por aumento de costo. Pero esta cuestión dice relación, esta deuda que se generó es precisamente por no haber respetado esta tabla única de factores que en 2020 se les dijo que tenían que aplicar y que no la aplicaron. ¿Ya? Y que obviamente los recursos de protección determinaron, o sea, uno de los factores en el alza de los planes era esta cuestión, pero no era exclusivamente eso. Pero en definitiva, se determinó el gobierno que eran 1.400, y el gobierno ahora está tramitando una ley corta donde se establezca, ¿no es cierto?, la modalidad y los plazos para que la ISAPRE devuelvan esos 1.400. Ahora, está en la envergadura de la cantidad de plata, para que se haga una idea, y revisando ahí más o menos en las publicaciones que han salido la última semana. Aquí uno puede tener la percepción de que, y la válida percepción de que la ISAPRE, la ISAPRE, primero que nada hay que entender que son seguros, son compañías, y lo que prestan, ¿no es cierto?, es un seguro, y eso es un negocio. O sea, la ISAPRE no tiene por qué trabajar por la caridad, o por nada. Como todo negocio, en la medida que la utilidad sea buena, el negocio se mantiene. Si la utilidad no es buena o no hay utilidad, el negocio se acaba. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y esto es cifras dadas que se maneja tanto por la asociación de ISAPRE como por el gobierno, las utilidades promedio de los últimos 3-4 años de la ISAPRE eran 31.000 millones al año. 31.000 millones. Y en este caso, si sale la ley corta,
la ISAPRES no solamente van a tener que devolver 1.400 millones de dólares, sino que van a tener que bajar los planes, que los planes todavía, ¿no es cierto?, no los bajan. Entonces, si tú le sumas lo que tiene que devolver, más el valor, ¿no es cierto?, que tienen que, o sea, la disminución o la rebaja, ¿no es cierto?, de los planes, eso va a llevar naturalmente a la quiebra de todo el sistema de ISAPRES. Imagínense, solamente, aparte de los 1.400 millones de dólares que tiene que ver, solamente por concepto de rebajar el valor de los planes, eso va a ser, o ya se calculó que va a ser el equivalente a dejar de percibir 31.000 millones de pesos al mes, en circunstancias que las utilidades anuales de la ISAPRE eran 34.000 millones al año. O sea, para que la ISAPRE pueda absorber ese menor ingreso que van a recibir mensualmente, prácticamente tendrían que recibir una utilidad 12 veces mayor para que puedan subsistir, solamente considerando el menor ingreso que van a tener, producto, ¿no es cierto?, de tener que rebajar. Y con toda razón, dicen en la Asociación de ISAPRE, si la ley corta, el gobierno se aprueba. En septiembre sacaron la ISAPRE. Ahora. Así de drástico, ¿eh? Estamos en septiembre. No, pero que si la cifra eso es bastante elocuente. Además, ¿y por qué uno dice, no, esto está puro blufeando y el gobierno por ahí tiene una brillante idea que dice, no, pero si la ley no prohíbe que nazcan nuevas ISAPRE. Si estas se van al diablo, saldrán nuevas ISAPRE. El problema es que se colapsa todo el sistema de salud. Ese es el tema. Para que la gente sepa, en el sistema privado de salud, o sea, de ISAPRES, existen actualmente 3,2 millones de personas. Las otras 14 están en el sistema público. Las que están en el sistema público, ¿no es cierto?, los prestadores del sistema público para atender a esos 14 millones no les dan. Y por eso se apoyan, ¿no es cierto?, en prestadores privados, o sea, clínicas privadas. Llevado Osorno. Si una persona tiene que operarse, está lista espera, el hospital de Osorno no da. Por lo tanto, el hospital de Osorno o el servicio de salud de Osorno le compra camas a la clínica alemana, claro, le compra camas, le arrienda camas para que puedan realizarse operaciones programadas en el hospital. O sea, hay un prestador privado que sirve para cubrir, ¿no es cierto?, las necesidades del sistema público de salud. Ustedes imaginarán que si el sistema colapsa, o sea, 3,2 millones, o sea, el sistema público que atiende 14 millones y que está colapsado, se va a ver incrementado en 3,2 millones más. O sea, van a ser 14 o 17 millones de personas en el sistema público. Bueno, nos apretaremos un poquito, pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque en definitiva también va a aumentar el colapso el hecho de que los prestadores privados o las clínicas, ¿no es cierto?, privadas que en definitiva se les arrendaba servicios para cubrir las necesidades del sistema público, van a desaparecer muchas de ellas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la asociación de clínicas, las ISAPRES le deben a las clínicas más de 400 millones, tengo aquí la cifra, no, yo estoy como el presidente, no manejo la cifra, pero sí la manejo y la tengo por aquí, no se desconecta, por favor. Búscala con calma porque son números lo más transparente posible. Espérate, ¿dónde era? Ya, 500.000 millones. Las ISAPRES le deben a las clínicas particulares 500.000 millones. O sea que si la ISAPRE es caput, esas clínicas van detrás del peñadero. La mitad de las clínicas, yo creo, dicen por ahí las más chicas y algunas grandes. La mitad de las clínicas van a quebrar. O sea, si se aprueba la ley corta, en definitiva, de aquí a septiembre, dicen las mismas ISAPRE, nosotros desaparecemos. En septiembre desaparecemos. Si desaparece la ISAPRE, obviamente, no solamente los que tenemos ISAPRE no vamos a tener cobertura en el sistema privado, sino que tampoco se nos va a devolver un peso de lo que ahora están todos tratando de que se nos devuelva. Y además, el sistema de salud global va a colapsar porque el apoyo que tiene, ¿no es cierto?, el sistema público, que son los prestadores privados, la mitad de ellos también van a quebrar. O sea, ese es el panorama. Entonces, con razón, Juan Carlos, que dice que a mí, en realidad, a mí no me toca mucho porque estoy en el sistema público, o en salud pública, claramente, sí te vas a ver también afectado si es que colapsa todo el sistema de salud. Entonces, el tema es que para tratar de llegar a un salvavidas, ustedes escucharon también esta semana, senadores, ¿no es cierto?,
senadores de la Comisión de Salud, pero son senadores de centro derecha, van desde, ¿no es cierto?, UDI hasta demócrata o exdemócrata cristiano, sacaron un proyecto alternativo. Un proyecto alternativo, ¿no es cierto?, obviamente que lo que busca es básicamente morigerar este tema, ¿ya? Donde se le da la posibilidad a la ISAPRE de que puedan, en definitiva, aumentar o compensar, aumentar planes, ¿ya? De acuerdo a la tabla de factores, por ejemplo, la ISAPRE ahora tiene que bajarle el valor de el plan a las mujeres que están en edad fértil. Pero nada impide de que se pueda, para lograr, ¿no es cierto?, una equidad o equiparidad, aumentar el valor, ahí sonamos todos los hombres, nos aumenta o nos aumentaría, ¿no es cierto?, el valor de nuestros planes a los hombres. ¿Se fijan? Entonces, y también abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de que, en definitiva, en cuanto a la forma de devolver esos 1.400 millones de dólares, se establecen plazos más largos, se establece la posibilidad, ¿no es cierto?, de que puedan ser o a través, ¿no es cierto?, de prestaciones o a través de temas de, por ejemplo, de mejoras de planes, pero que no sean o en billete, ¿te fijas? Entonces, es un salvavidas que yo creo que al final, si no sale completo ese proyecto, van a tener que llegar a un punto medio, porque efectivamente no es una cuestión menor que la ISAPRES quiere. En definitiva, se va a generar un tema importante. Y para que la gente tenga, o sea, 1.400 millones son 1.400 millones de dólares, pero eso equivale, desde el punto de vista de las utilidades de la ISAPRES, a 20 años. Y eso, ¿no es cierto?, eso salió, ¿no es cierto?, de un experto que no es precisamente de derecho. O sea, imagínense, si a la ISAPRES, que es un negocio, que vuelve a lo mismo, son compañías de seguro, si a uno, por ejemplo, uno tiene un negocio, uno quiere hacer una pyme, le dicen, mira, Felipe, ¿sabes qué? Tú vas a armar tu empresa, pero vas a tener que trabajar 20 años sin recibir un peso de utilidad. ¿Es viable eso? Claramente que no es viable. Y además también hay una cuestión muy interesante que usted en la radio, que bueno, en todo caso es sentido común, pero uno nunca logra siempre conectar estas cuestiones porque uno siempre está con esa cosa necesariamente de no, que la ISAPRES, salud, son los ladrones. Oye, todo el mercado del seguro, pero igual, el tema de los autos. Si yo tengo no sé, pues yo tengo un auto, un Volkswagen Polo, ¿ya? Y quiero contratar un seguro, ese seguro me va a salir 50, pero ese mismo seguro para un Mercedes-Benz sale 150. Pero hay una discriminación. No, no hay una discriminación. Por una cuestión bien lógica, porque si esos vehículos tienen el mismo evento o el mismo siniestro, tocan, el mismo choque, la misma envergadura, los mismos daños, reparar el Volkswagen Polo va a salir 1 millón de pesos y arreglar, ¿no es cierto?, el Mercedes va a salir 5 millones de pesos. Entonces, obviamente, el costo para la compañía de seguro de entregar cobertura a esos dos propietarios es totalmente distinto. Entonces, por razones lógicas, obviamente que el costo del plan de cada uno o del valor de los seguros de cada uno de esos vehículos es distinto. O sea, es una cuestión de lógica. Entonces, esa lógica propia de las compañías de seguro, del mercado de seguro y de una empresa, ¿no es cierto? O sea, de una empresa, ¿cierto? Una empresa, no un servicio público. Esa se está tratando de sacar del foco y el problema es que si se saca totalmente el foco, el tema se irá al diablo. Eso. Incierto panorama, preocupante, muy incierto el panorama en materia de salud en Chile. Una de las tantas incertidumbres más, pero que de alguna manera también se veía venir. Claro, porque el tema está en que los derechos sociales, económicos, sociales, culturales, entre ellos el derecho a la salud, era un tema prioritario para el gobierno progresista de Boric. Y el tema era a todas costas tratar de nivelar, pero nivelar hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, el tema está en que una vez que quede el colapso y las ISAPRES se vayan al despeñadero, ahí también nos va a llover a todos por igual, a moros y cristianos, porque el sector público, como bien acotaba Felipe, también va a tener que ser solidario con esta desgracia para acoger y ver mermadas sus prestaciones, porque usuarios del sistema privado van a invadir su territorio.
Básicamente un poco eso. Pero consulta, si hay por el alza, digamos, en la tabla de factores, la jurisprudencia dice ya no corresponde porque esas alzas son ilegales, arbitrarias. Mi pregunta es qué se hizo con esa plata, porque yo entiendo que si el alza era porque había que asumir costos, pero las clínicas no tienen una deuda de 500.000 millones para con ella. Yo me pregunto si la empresa tiene 31.000 millones en excedente y todos los años no le paga a las clínicas. Yo me pregunto, bueno, ¿dónde está esa plata entonces? Por eso Bueno, es una buena pregunta. por eso yo Follow the money, follow the money. Es que, por eso, a propósito de tu comentario, José Manuel, de esta desgracia, es que esta desgracia yo creo que no es casualidad. Entonces, yo entiendo que hay una situación de realismo que hay que asumir, porque ¿qué se hace con esas prácticamente 4 millones que están ahí? Pero una cosa es salvar a los 4 millones y otra cosa es salvarlo. ¿Fueron los de la AFP o los de la ISAPRE que hicieron esta fiesta con los excedentes y se fueron en yate, con prostitutas, a hacer AFP. Fueron los de la AFP. AFP. Entonces habría que preguntarse, digamos, ¿dónde está la plata extra que hoy día dicen no poder tener? Ahí yo, Bueno, digamos, estos tipos como un negocio, estos gallos muñequean y mantienen tienen que devolver todo el costo, incluida lo que gastaron en prostitutas, tienen que todo reembolsarlo. Eso. Pero lógico. Es un tema que ya estamos en la hora, pero daría para... De hecho, el próximo miércoles vamos a seguir conversando, porque de hecho vamos a seguir conversando porque puede que tengamos alguna novedad, que debiera haber alguna novedad respecto de cómo va a salir el tema, si se aprueba o no se aprueba la ley corta, si se aprueba o no en el Senado este proyecto que salió de la Comisión de Constitución del Senado, impulsado por senadores de centro derecha. Vamos a ver qué pasa. Hay bastantes queques que cortar aparentemente, ¿eh? No solamente en macrozona sur, sino que en bastantes otros temas. Bueno, hemos llegado al final del programa, se pasó volando la hora de conversación. Siempre un agrado compartir panel con Juan Carlos, con Felipe. Y bueno, Dios mediante, nos veremos el próximo miércoles en esta misma emisora, llegando a todo el sur de Chile y por medios digitales a todo el país. Un abrazo muy grande, buenas tardes, que tengan un buen término de lo que queda de semana. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troquel. 19 horas, 1 minuto.